Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, representante permanente de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Indira, por tu entrevista. Es muy importante que comencemos analizando lo que ha sido tema no solamente de titulares en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La elección de Donald Trump como presidente de ese país ha causado muchísima controversia y sobre todo análisis por parte de la población latina en torno a las implicaciones que pudiera tener la figura de Donald Trump en la Casa Blanca. Ya sostuvo el primer encuentro con el presidente Barack Obama, ya se hablaba de todo lo que va a ser el proceso de transición. Y quisiera saber, a su juicio, ¿qué le espera a Latinoamérica, qué le espera a Venezuela a partir del 20 de enero con la toma de posesión de Donald Trump? Bueno, fue una sorpresa esta elección porque todas las encuestas pronosticaban que iba a haber un triunfo de la candidata competidora. Sin embargo, ya sabemos los resultados y fue una victoria bastante considerable, tanto en votos populares como en representación de los circuitos. En consecuencia, vamos a asistir a una nueva e inédita situación internacional porque, sin duda alguna, que Estados Unidos es un país muy influyente en los asuntos mundiales y tiene mucho que decir sobre las relaciones internacionales, y lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo y repercute, por supuesto, en Venezuela, y en este sentido creo que debe saludarse la decisión del presidente Nicolás Maduro Moros de lanzar un mensaje positivo y constructivo al nuevo presidente Trump de los Estados Unidos. Hasta ahora las relaciones con Estados Unidos, su gobierno, han sido bastante difíciles, contradictorias. Solo basta con señalar que el presidente Obama aprobó un infame decreto que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Este es solo un dato, ¿no? Pero ha habido siempre durante todo el mandato del presidente Obama ha habido una actitud muy hostil en contra de Venezuela, que se ha expresado de múltiples formas, pero nosotros esperamos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro espera que con este nuevo presidente, el presidente Trump, pueda establecerse un diálogo constructivo sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Venezuela va a seguir predicando su ideario bolivariano en el mundo y en Venezuela, va a seguir practicando una política de solidaridad, especialmente con los países del área y con los países del sur, va a seguir levantando las banderas de la autodeterminación de los pueblos y va a seguir abogando porque hay un mundo en el que prevalezca la paz. Queremos que haya paz planetaria y en esa perspectiva se inscribe el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, embajador, el presidente Nicolás Maduro, cuando hacía la salutación a Trump como presidente electo, también expresaba su deseo de que el secretario de Estado, John Kerry, dejara una agenda positiva para nuestro país. Cuando hace referencia a una agenda positiva, ¿piensa usted que puede haber un viraje en el manejo de las relaciones entre los dos países a partir de la toma de posesión de Trump, cuando él, durante su campaña, expresó en varias ocasiones, específicamente cuando hacía su campaña en el estado de Florida, que iba a ser solidario con el pueblo venezolano y que de alguna forma rechazaba el sistema que imperaba en el país? Bueno, me gusta compartir tu afirmación en dos segmentos. Si le gusta y respalda al pueblo de Venezuela, bienvenido que respalde al pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela merece el respaldo de todos los gobiernos del mundo. Pero obviamente tiene que ser sobre la base de respetar los fueros soberanos de la patria de Bolívar. Nosotros somos un país que hemos alcanzado la independencia y la autodeterminación después de muchísimos años de tiempos coloniales, de ser bien colonia, bien neocolonia. Venezuela ha recuperado, por ejemplo, el control sobre sus recursos naturales, sobre su principal industria, que es la industria petrolera, y esa industria está al servicio de nuestro pueblo. Por cierto, que las políticas sociales del gobierno han contribuido a elevar cualitativamente el nivel de vida de los venezolanos, y esto ha quedado evidenciado y reconocido en el reciente examen periódico universal celebrado el 1 de noviembre en Ginebra, evento en el cual la inmensa mayoría de países brindaron apoyo a Venezuela, reconocieron los indudables logros de nuestro país en materia de derechos humanos, tanto en derechos políticos y civiles
como en derechos económicos, sociales y culturales. Acerca de ese examen de derechos humanos y cuando estamos a próximas horas de que se defina en la mesa de diálogo lo que va a suceder en el país, la oposición venezolana ha hecho dos planteamientos concretos en la mesa de diálogo. Uno, la agenda electoral, bien sea por vía de referéndum revocatorio o unas elecciones generales anticipadas. Y dos, la apertura de un canal humanitario para todas las necesidades que hay en materia de alimentos y medicinas. Cuando vemos lo que ocurrió en Ginebra con el examen periódico de derechos humanos y lo que está sucediendo en lo cotidiano con el tema de desabastecimiento de alimentos y de medicinas, ¿cuál es la impresión que tiene el mundo acerca de Venezuela? El mundo, los pueblos del mundo, tienen una gran simpatía de Venezuela porque creo que desde el momento en que el presidente Chávez asumió la jefatura del Estado, Venezuela se convirtió en una gran referencia mundial de justicia y de solidaridad internacional. La revolución bolivariana tiene una gran aceptación, un gran reconocimiento, y los pueblos del mundo, especialmente los países en desarrollo, reconocen el rol de Venezuela en los asuntos mundiales. Venezuela predica un sistema mundial en el cual haya una igualdad jurídica de las naciones, hay una relación norte-sur equilibrada y no sometida al vasallaje, haya un mundo en paz y no sometido a guerras imperiales, hay un mundo en el cual prevalezca la justicia social internacional y hay un reencuentro de todas las naciones y hay un equilibrio internacional. Estos son los, digamos, fundamentos y sobre todo una política inspirada a la paz mundial. Venezuela es un país amante de la paz, la diplomacia bolivariana es una diplomacia de la paz, por eso te he dicho que procuramos la paz perpetua y tratamos de aproximarnos a esa paz, empezando por Venezuela, y por eso es que el presidente Maduro ha sido tan insistente desde el momento en que asumió la jefatura del Estado en llamar al entendimiento, al diálogo político. Desafortunadamente ha habido una oposición renuente al diálogo, una parte de ella no democrática, pero ya por fortuna están sentados oposición y gobierno en la mesa de diálogo, y lo importante es que cada uno de los interlocutores traiga a la mesa asuntos que puedan ser de común acuerdo y puedan ser consensuados, porque es obvio que en esta primera fase se hará algo así como un pool de opciones, se hará un inventario de demandas, la oposición colocará temas de su interés, los representantes del gobierno temas de su interés, y de lo que se trata es que haya temas que sean aceptados por ambos factores para poder iniciar un diálogo constructivo, pero esto significa que no se puede colocar en la mesa de negociaciones asuntos que contravienen la Constitución. Si no se le puede, es una impertinencia llevar, por ejemplo, a la mesa de negociaciones el adelanto de las elecciones o unas elecciones generales, porque en Venezuela existe un sistema constitucional que establece los lapsos en el marco de los cuales se ejerce la presidencia, y hay una ruta electoral que ha sido trazada por el Consejo Nacional Electoral que dice que a comienzos del año que viene habrá elecciones de gobernadores, que a mitad del año que viene o al final habrá elecciones de alcaldes, y cuando se cumplen los 6 años, que es el término constitucionalmente establecido, concluya, habrá elecciones presidenciales, pero es una impertinencia, es una insensatez. Ahora bien, embajador, en ese sentido, en materia electoral, el planteamiento de la oposición venezolana ha sido la ejecución de un referéndum revocatorio en el cual no se pudo culminar la fase de recolección del 20%. El planteamiento que ahora está sobre la mesa es unas elecciones anticipadas. ¿Cree usted que este conjunto de petitorios en materia electoral por parte de la oposición no tendrán cabida en la mesa de diálogo? Es decir, tendrá cabida solo aquello que sea compatible con el estatuto constitucional, los principios y fundamentos de la Constitución y el articulado que le da fundamento a ella. No se puede plantear cosas que estén fuera de la Constitución. Si ya te he subrayado, la Constitución establece un lapso para las elecciones presidenciales. Es una insensatez, por decirle, para no utilizar un término más polémico, es una insensatez plantear pedirle al gobierno que rompa, que desacate, que quebrante la Constitución. Nosotros somos una revolución bolivariana constitucionalista. La Constitución para nosotros es letra sagrada. Tenemos que actuar en correspondencia con los postulados que están allí presentes, y por tanto el que plantee
cosas que estén fuera de la Constitución está planteando cosas fuera de lugar. Ahora, cuando usted hace ese señalamiento de fuera o dentro de la Constitución, el Procurador General de la República, como abogado del Estado, introdujo un amparo contra la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional asegura que en reiteradas ocasiones quien está al margen de la Constitución es el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo conciliar, cómo saber qué es lo que está dentro, qué es lo que está fuera de la Constitución, y sobre todo en el ámbito internacional, porque se ha vendido la figura del Estado venezolano como un Estado forajido que está haciendo desconocimiento de la voluntad popular, sobre todo cuando se piensa en el tema del referéndum revocatorio? ¿Cómo se maneja eso en lo internacional? Bueno, en Venezuela existe un Estado de Derecho y de Justicia, y por tanto debe aceptarse y acatarse los postulados y los predicamentos que están contenidos en esa Constitución. En ese sentido, repito, pedir cosas como adelanto de elecciones, elecciones adelantadas, son cuestiones que no contribuyen. Creo que podríamos hacerle un llamado a los sectores dialogantes de la oposición a que participen constructivamente y que no sigan obstruyendo el diálogo político. Diálogo político que ha sido posible gracias a la determinación, constancia y consecuencia del presidente Nicolás Maduro Moros, que desde el primer día que asumió la presidencia, luego de una elección victoriosa, hizo un llamado al diálogo político, un llamado al entendimiento, un llamado a la paz. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue desconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro y llamar a la práctica de las guarimbas, lo cual causó tan desolador y lamentable saldo de muertos y de destrucción de bienes públicos y privados. Por tanto, el diálogo político es política de Estado. El gobierno del presidente Maduro, como el gobierno del presidente Chávez, hemos heredado del presidente Chávez esa voluntad dialogante, esa convocatoria a la unidad de la nación, y de que transitemos el camino de la construcción de la nueva sociedad basada en la justicia, en la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos en Venezuela, y la solidaridad planetaria sobre la base de que haya un diálogo político constructivo y que se diriman las diferencias de manera democrática. Embajador, usted ha mencionado varias veces la palabra diálogo constructivo. ¿Qué cree usted hace falta para que el diálogo tenga resultados concretos para todos los venezolanos? Que la agenda que se constituya sea una agenda compartida y que atienda las demandas. ¿Cuáles son las demandas del pueblo de Venezuela? Demandas de paz. Por tanto, no se puede seguir auspiciando hechos de violencia, de terrorismo. Hay que, por supuesto, hay derechos constitucionales que el gobierno bolivariano respeta en forma absoluta. Hay derecho a manifestar, derecho a la protesta. Por cierto, que en este examen periódico universal, el representante del Ministerio de Interior y Justicia dio unas cifras que a mí me llamaron la atención. Este año ha habido más de 2.000 manifestaciones por diversas demandas populares, y la manifestación, la protesta, el reclamo son derechos constitucionales, y eso le da vigor a la democracia. Es decir, hay que crear una atmósfera, y esa atmósfera existe porque hay un ambiente de libertades para que la gente reclame, pero lo más significativo es que miles de manifestaciones protegidas por el Estado venezolano, por los órganos de seguridad del Estado. Pero una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es matar oficiales, miembros de los cuerpos de seguridad, 10 o 12, como ocurrió en las guarimbas, poner guayas para asesinar motorizados, destruir bienes públicos y privados. Eso no es ejercicio democrático, sino eso es violencia, eso es terrorismo, y eso no puede ser permitido. Por tanto, los autores no pueden cobijarse en la categoría de políticos, porque esos no son políticos, son gentes que practican y quebrantan la ley y deben ser sometidos al imperio de la ley, por supuesto respetándoles, como se les respeta, el derecho a la vida, el debido proceso y el derecho a la defensa. Embajador, usted está aquí en Venezuela a propósito del bautizo de 2 de sus libros, Emblemas de Rebelión y Las Quimeras del Hidalgo. ¿Cuáles son los espíritus que tienen cada uno de esos trabajos? Este es un libro de poemas, Las Quimeras del Hidalgo. Es un prólogo a 4 voces, en el cual participan 4 grandes poetas venezolanos. Es el fruto de un largo proceso de reflexión poético-filosófica, de modo que este es un libro que debería ser leído utilizando de alguna manera una enciclopedia, porque creo que hay aquí términos y conceptos y categorías filosóficas y poéticas
que iluminan el espíritu, porque yo creo que la poesía es un ejercicio de libertad. Este libro, repito, lo prologan, entre otros, por eso lo llamo Prólogo a cuatro voces, porque Gabriel Jiménez Semán, Edmundo Aray, Gabriel Jiménez Semán, David Cortés Cabán, un poeta norteamericano o puertorriqueño, prologan este libro, y creo que es una contribución al arte poética. Y este libro es un libro de ensayos que prologa el poeta Gustavo Pereira. Es un libro de reflexiones político-filosóficas, y lo llamo Las Quimeras del Liderazgo porque ahí trazo como un horizonte de los fundamentos y principios filosóficos para construir un mundo reconciliado consigo mismo y con la Madre Tierra. La reconciliación que es tan necesaria. Le damos las gracias a Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU Ginebra, representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados de Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra. Gracias por estar con nosotros. Ha sido muy grato estar contigo en esta mañana. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.